estás, hermano querido? Una vez más nos encontramos con ustedes después de un par de semanas que no hemos podido filmar estudios para retomar el tema de si realmente podemos estar seguros de nuestra salvación. Y vimos muchos temas interesantes, que sin santidad nadie verá al Señor y que por más que yo quiera esforzarme por ganar la salvación es imposible que yo lo pueda hacer, porque es solamente un regalo de Dios. Yo solamente tengo que aceptar ese regalo y permitirle a Dios morar en mi corazón para que Él transforme mi vida y pueda yo tener seguridad de mi salvación. Es la única oportunidad que tenemos para la salvación, entregarle nuestro corazón y nuestra vida a Cristo para que el Espíritu Santo pueda transformarnos, pueda darnos la seguridad de la salvación. Hay muchos que tienen una seguridad falsa, pensando en que el sacrificio de Cristo fue completo y que no necesitan más nada que eso, que ya están preparados para la traslación hacia el cielo. Pero la Biblia nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y hoy cerraremos el tema de la justicia de Dios. Y hoy no nos hablará tanto la palabra de nuestro Dios, sino que será un mensaje netamente adventista. Estaremos leyendo citas del Espíritu de Profecía que nos hablará con respecto a esto, a la justicia de nuestro Dios, que es un balance entre la ley y la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia no invalida la ley en ninguna manera. Sin embargo, si no hubiera ley, no hay pecado. Es simple la cuestión. Sin ley no hay pecado. Y si no hay pecado, pues en vano hubiera sido morir Cristo. Hubiera más bien abolido sus mandamientos y Cristo no hubiera necesitado venir a morir por nosotros. Pero bueno, vamos entonces a pedirte que te suscribas a nuestro canal, que apoyes nuestra humilde tarea y que puedas tú también disfrutar de estos mensajes que son netamente espirituales para el crecimiento de cada uno de los adventistas del séptimo día. Muy bien, vamos a buscar a Dios en oración, a postrarnos de rodillas y a orar. Vamos a encomendar este estudio en las manos de nuestro Dios. Vamos a postrarnos de rodillas. Cariñoso Padre y buen Dios que estás en los cielos, agradecidos estamos porque nos das este hermoso sábado. Gracias por tu amor, tu misericordia. Te pedimos con humildad, Señor, que dirijas este estudio y que sea para tu gloria y honra y que pueda ser grabado en nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo. Gracias por tu amor y tu misericordia, cariñoso Dios. En tus manos nos encomendamos y encomendamos el estudio de tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, aunque este canal es netamente bíblico, pero también necesitamos que se nos amplíe mucho más el panorama a través de los testimonios del Espíritu de la Profecía, que nosotros como adventistas creemos que estuvo en la pluma de la señora Elena de White. Así que vamos a ver qué nos hablará el Espíritu de Profecía con respecto a la justicia y Jehová, justicia nuestra. Vamos a iniciar con un texto bíblico, como siempre lo hacemos, que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 6. Dice así la palabra de nuestro Dios: en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Nota esto: en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. ¿Cuándo habitará confiado Israel? Y este será su nombre, el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. Cuando nosotros tengamos a Jehová como nuestra justicia, entonces sí podremos decir que estaremos seguros de nuestra salvación. Antes no. Sin la justicia de Dios en nuestra vida, que nos ayuda a vivir una vida santa y sin pecado, no podemos estar seguros de nuestra salvación. Entonces se cumplirá la palabra que dijo el profeta Jeremías
en Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Vamos a buscar entonces textos del Espíritu de Profecía que nos hablen con respecto a este tema, a Jehová, justicia nuestra. Miren lo que nos dice en la Review Angera, la revista adventista de 1888, un año crucial para el mensaje de justificación por la fe, que es lo que estamos tratando en esta serie. Dice así la pluma inspirada: venir a Cristo no requiere un gran esfuerzo y agonía mentales. Simplemente o sencillamente aceptar los términos de la salvación que Dios presenta con claridad en su palabra. No necesitamos una agonía mental, ¿no? Un sufrimiento, una agonía espiritual para venir a Cristo. Simplemente así como estamos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dijo el Señor, que yo los haré descansar. Esto está en la Review Angera del 14 de febrero de 1888. Y sigue diciendo la pluma inspirada, dice así: en este tiempo, dice ella, la Iglesia ha de ponerse sus hermosas vestiduras. Cristo, nuestra justicia. Hay distinciones claras y definidas que han de ser restauradas y ejemplificadas ante el mundo, al mantener en alto los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La hermosura de la santidad ha de aparecer con su lustre primitivo en contraste con la deformidad y las tinieblas de los desleales, aquellos que se han rebelado contra la ley de Dios. Así nosotros reconocemos a Dios y aceptamos su ley, el fundamento de su gobierno en el cielo y a lo largo de sus dominios terrenales. Su autoridad debe ser mantenida distinta, clara delante del mundo, y no debe reconocerse ninguna ley que se halle en conflicto contra las leyes de Jehová. Está claro que nosotros no podemos decir que la ley no existe más, que los mandamientos de Dios fueron abolidos. Sin embargo, hay muchos que promueven ese pensamiento, que la ley de Dios fue abolida en la cruz del Calvario, y eso no es real, no es así. Sigue diciendo la mensajera del Señor en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 208, dice así la sierva del Señor, dice: debemos de conservar delante de la mente al Salvador que perdona el pecado, pero tenemos que presentarnos en su verdadera posición, como el que vino a morir para magnificar la ley de Dios y hacerla honorable. Sin embargo, para justificar al pecador, que dependa totalmente de los méritos de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado, esto no se ha hecho claro. No se ha especificado bien claramente el balance entre depender de los méritos de Jesús y la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Por qué no se ha hecho claro? Porque no se ha predicado el Espíritu Santo, no se ha dado claras nuevas de que el Espíritu Santo es el que nos lleva a una obediencia, no nosotros mismos. Por nosotros mismos es imposible obedecer cada mandamiento de Dios. Si bien la justificación viene inmediatamente cuando nos acercamos y aceptamos el sacrificio de Cristo, la santificación es un paso de todos los días. Todos los días debe el Espíritu Santo entrar en nuestro corazón y purificarnos, quitar de nosotros lo que no es de acuerdo con los cánones que Dios ha establecido. Pero lamentablemente no se ha especificado claramente estas cosas dentro de la iglesia. Hay muchos que no la entienden. Sigue diciendo la mensajera del Señor en el libro Mensajes Selectos, también página 211, dice así la sierva del Señor: el carácter de Cristo es un carácter infinitamente perfecto.
y debe ser elevado y presentado en forma prominente, porque Cristo es el poder, la fuerza, la santificación y la justificación. Nota esto, todo es de Dios, hermano. El poder, la justicia de Dios, la santificación y la justificación, todo es de Dios. No hay nada que podamos nosotros lograr, absolutamente nada. Dice así, todos los que creen en Él, los hombres que han tenido un espíritu farisaico, piensan que si se aferran a lo que consideran las buenas teorías antiguas y no toman parte en el mensaje enviado por Dios a su pueblo, estarán en una posición segura y buena. Así como pensaban los fariseos de antaño, y su ejemplo debe ser una advertencia para los ministros en contra de esta actitud de satisfacción propia. Aquellos que piensan que solamente creer y ya está, pues solamente es una santificación propia, satisfacción propia, no es realmente el mensaje genuino de Dios para este tiempo. El mismo Nicodemo, que se creía una persona intachable, impecable, cuando se encuentra con Jesús, él le dice de una, sin pedirle nada, sin otra palabra, debes nacer de nuevo. Porque sin santidad, Nicodemo, no podrás ver al Señor. Por eso es importante que entendamos que la santidad que Dios nos da, que Él nos hace vivir una vida sin mancha y sin pecado, es tan imprescindible como la justicia o el perdón que se otorgó en la cruz del Calvario a cada uno de nosotros, para poder decir, estamos seguros de nuestra salvación. Veamos entonces qué más nos sigue diciendo el espíritu de profecía. Esto está en Mensajes Selectos, lo que leímos recién, página 211. Aquí viene algo interesante, mi hermano, algo que debemos recordar. Y es el mensaje de 1888 en verdad. El mensaje de A.T. Jones y A.G. Wagoners. Dice así la pluma inspirada en Evento de los Últimos Días, página 171. En su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores E.G. Wagoners y A.T. Jones. Este mensaje había de presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, al sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba a la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Evento de los Últimos Días, página 171. Y sigue diciendo en el mismo libro, en la misma página, muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos y a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, sin lugar a dudas, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento del Espíritu Santo, por el abundante derramamiento de su Espíritu Santo. Testimonios para los ministros, páginas 91 y 92. Muchos predican a un Cristo totalmente sacado de contexto, a un Cristo que solamente te justifica, pero no que te santifica. Nosotros como adventistas predicamos a un Cristo completo, aquel del cual se había perdido de vista, dice la sierva del Señor. Muchos habían perdido de vista a Jesús, necesitaban redirigir sus ojos a su divina persona. Muchos enseñan a un Jesús que no es el Jesús bíblico, completo, aquel que te justifica, que te perdona,
pero que también te santifica. Muchos se olvidan del tema de la santificación, que es la obediencia a todos los mandamientos de Dios, no por nuestros propios medios, sino porque el Espíritu Santo en el corazón hace que nosotros obedezcamos sin darnos cuenta. Y a medida que cedemos a sus influjos, Él va limpiando nuestro carácter y nuestras vidas. Sigue diciendo la pluma inspirada. Esto está en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 374. En 1900 fue escrito esto. El mensaje de justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro, para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina con la obra del tercer ángel. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342, el último mensaje de clemencia ha de darse al mundo. Es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria y en su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos, no nosotros por nosotros mismos. Como dicen muchos que debemos hacer sacrificios, ningún sacrificio hay que yo pueda hacer para obedecer de acuerdo como Dios quiere. Necesitamos que Dios tome el timón de nuestro corazón y nuestra vida para que nos lleve a obedecer de acuerdo como Él lo requiere. Porque no solamente es la justificación que es el perdón, sino también una santificación. Sin santidad nadie verá al Señor, está escrito en la palabra de Dios. Esto vemos que está totalmente en armonía con lo que la palabra de nuestro Dios enseña. Y sigue diciendo la pluma inspirada. Dice la mensajera del Señor en manuscrito 437. Mira lo que nos dice. Dice así la pluma inspirada. A ver. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. El mensaje del tercer ángel. ¿Y cuál es el mensaje del tercer ángel, hermano Alejandro? Porque nosotros no conocemos esas cosas y puede ser que si tú no eres adventista no conozcas cuál es el mensaje del tercer ángel. Y esto está en Apocalipsis capítulo 14. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Volveremos a nuestra vieja Biblia de 1909 para abrir su palabra. Y el tercer ángel, versículo 9. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, que está siendo mezclado en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo, ni de día ni de noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El mensaje del tercer ángel es un mensaje que enseña a la gente a amonestar contra el mensaje de la bestia, que es una justificación falsa, y a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, para que podamos ser los que con perseverancia guardan los mandamientos de nuestro Dios. Obviamente los mandamientos de nuestro Dios no los podemos guardar por nuestro propio esfuerzo. Necesitamos que Dios nos ayude a obedecer y nos haga el querer como el hacer por su divina voluntad. No está en nosotros obedecer sus mandamientos, porque nuestras falencias son tan grandes, nuestra naturaleza caída es débil. Como leímos recién, el desvalido, agente humano, somos desvalidos, no podemos obedecer los mandamientos de Dios de acuerdo como Él los ha establecido. Entonces, muchos toman un mensaje falso, que no necesitamos guardar ya los mandamientos de Dios, o que los mandamientos de Dios fueron abolidos en la cruz del Calvario. Es un mensaje que promueve la bestia y su imagen, que no existe
ya los mandamientos de Dios y que no necesitamos guardar la ley porque Cristo nos santificó, nos justificó en la cruz. Y ya estamos preparados para la traslación y no hay otra cosa que nosotros podamos hacer. Es un mensaje falso y apócrifo ese que te digan de esa manera. Porque para estar seguro de la salvación debes guardar los mandamientos de Dios, sin que tú tengas que hacer ningún esfuerzo para obedecerlos. Es el requerimiento de Dios que permitas que el Espíritu Santo entre en tu corazón todos los días, cada instante de tu vida. Tú debes elegir caminar con Jesús o no. Ese tal vez vendría siendo tu esfuerzo, la decisión, nada más. No hay otra cosa que podamos nosotros hacer. Dice la mensajera del Señor, para ir ya prácticamente casi terminando nuestro estudio de hoy. Dice la mensajera del Señor, en otra cita más, que está en Testimonios para Ministros, página 92. Tomando de la misma cita, el exaltado Salvador ha de aparecer en su obra eficaz como el Cordero inmolado, sentado en el trono para dispensar las inapreciables bendiciones del pacto, los beneficios que pagó con su vida en favor de toda alma que había de creer en él. Juan no pudo expresar ese amor en palabras porque era demasiado profundo, demasiado ancho, e invitó a la familia humana a contemplarlo. Cristo está intercediendo por la Iglesia en los atrios celestiales, abogando en favor de aquellos por quienes pagó el precio de la redención con su propia sangre. Los siglos y las edades nunca podrán aminorar la eficacia de este sacrificio expiatorio. El mensaje del Evangelio, de su gracia, tenía que ser dado a la Iglesia con contornos claros y distintos, para que el mundo no siguiera afirmando que los adventistas del séptimo día hablan mucho de la ley, pero no predican a Cristo ni creen en Él. Se nos dice aún hoy día, tanto como en los tiempos de Elena de White de 1800 y 1900, que hoy los adventistas no predicamos a Cristo, que sí nos basamos en la ley, solamente en la ley y nada más que en la ley. Nosotros predicamos un balance entre Cristo crucificado que nos justifica, pero también un Cristo que nos santifica a través de su Espíritu Santo que nos lleva a obedecer sus mandamientos, porque los mandamientos, mis hermanos, son lo que gobierna, o sea, lo que rige el gobierno de Dios en este mundo y en el universo. Testimonios para Ministros, página 92, lo que leímos recién. Vamos a ver otra cita más, también en Testimonios para Ministros, con respecto, vamos a leer un poco más con respecto a esto en el libro Testimonios para los Ministros. Dice la mensajera del Señor en la misma página 92. Dice, la eficacia de la sangre de Cristo tenía que ser presentada al pueblo con poder renovado, para que su fe pudiera para que su fe pudiera echar mano de los méritos de la sangre, así como el sumo sacerdote desperjaba la sangre caliente sobre el propiciatorio mientras la fragante nube de incienso ascendía delante de Dios. De la misma manera, mientras confesamos nuestros pecados e invocamos la eficacia de la sangre expiatoria de Cristo, nuestras oraciones han de ascender al cielo, con la fragancia de los méritos del carácter de nuestro Salvador. A pesar de nuestra indignidad, siempre hemos de tener en cuenta que hay uno que puede quitar el pecado y salvar al pecador. Cristo quita todo el pecado reconocido delante de Dios con un corazón contrito. Esta esencia es la vida de la Iglesia, así como la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto y se le pedía a todos que
habiendo sido mordidos por las serpientes ardientes, miraran para vivir, el Hijo del Hombre debía ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén por este mensaje. Aquí vemos, mi hermano, también cuando el pueblo de Israel estaba al pie del Sinaí, eran mordidos por las serpientes, y Dios le mandó a Moisés que hiciera una serpiente colgada de un asta de bronce, y todo aquel que fuera picado por las serpientes debía ver la serpiente para vivir. No era que había mérito en la serpiente, sino que la serpiente era un símbolo de aquel que debía ser colgado en el madero, y cuando él fuera levantado, a todos atraería a sí mismo. Por eso, mi hermano, el único mérito, lo único que tú puedes hacer y que yo puedo hacer para la salvación es mirar la cruz. Mirar la cruz, nada más. No hay otra cosa que yo pueda hacer para ganar la salvación. Todo está en manos de Dios, todo. Él se encarga de que el hombre pueda obedecer por puro amor. Solamente debemos darle nuestro corazón y mirar y vivir. Esto está en Testimonios para Ministros, página 92. Y ya terminamos entonces con el estudio del día de hoy, para que podamos discernir más cuál es la justicia que predicamos los adventistas. Aquel tema de justificación por la fe completo, no un mensaje a medias, un mensaje pagano que es promovido por la bestia y por su imagen, la que leímos en Apocalipsis capítulo 13. A menos que haga de la contemplación del exaltado Salvador la gran ocupación de su vida, y por la fe acepte los méritos que tiene el privilegio de reclamar, el pecador no tendrá mayores posibilidades de ser salvado de que las tuvo Pedro cuando tenía que caminar sobre las aguas sin mirar constantemente a Jesús. Siempre ha sido el firme propósito de Satanás eclipsar la visión de Jesús e inducir a los hombres a mirar al hombre y confiar en el hombre y esperar ayuda del hombre. Durante años la Iglesia ha estado mirando al hombre y esperando mucho del hombre, en lugar de mirar a Jesús, en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna. ¿En quién se cifran nuestras esperanzas de vida eterna? En Jesús, en Jesús. Por eso, dice ella, Dios entregó a sus siervos a un testimonio que presentaba con contornos claros y distintos la verdad, como es en Jesús, que es el mensaje del tercer ángel. El pueblo de Dios ha de hacer resonar las palabras de Juan para que todos puedan discernir la luz y andar en la luz. El de arriba viene, y sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, y el que viene del cielo es sobre todos, y los que vio y oyó esto que Dios envió. Las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas han entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. Qué terrible, hermano, aquellos que se les enseña un mensaje falso, un mensaje de que cree en el hombre. Tú tienes que hacer esfuerzo, tú puedes, tú tienes que esforzarte, tú debes hacer el sacrificio. Tú no puedes hacer absolutamente nada. Cristo toma sobre sí la salvación del hombre. Ese es el mensaje distinto adventista, un mensaje que no tiene nada que ver con la bestia y con su imagen de Apocalipsis capítulo 13. Esto está en Testimonios para Ministros, página 93. Dice la sierva del Señor, ya terminando el estudio de hoy,
dice ella en el libro Testimonios para Ministros, página 98. Dice la sierva del Señor, ya terminando el estudio del día de hoy: no tengo un mensaje suave para presentar a aquellos que han sido por tanto tiempo como falsos postes indicadores, que señalan el camino equivocado. Si rechazáis los mensajeros designados por Cristo, rechazáis a Cristo. Descuidad esta gran salvación que ha sido mantenida ante vosotros durante años. Despreciad esta gloriosa oferta de justificación por medio de la sangre de Cristo y de la santificación mediante el poder purificador del Espíritu Santo, y no quedará más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Os ruego que os humilléis y ceséis en vuestra obstinada resistencia a la luz de la evidencia. Decida el Señor: mis iniquidades han hecho separación entre mí y ti. Perdón, y mi Dios, Señor, perdona mis transgresiones, borra mis pecados de tu libro de la memoria. Gracias a su santo nombre hay perdón en él, y podéis ser convertidos y transformados. Todavía la sierva del Señor estaba amonestando a los que de la Conferencia General de 1800, en los tiempos de 1888, se habían opuesto al mensaje de Waggoner y John, que era un preciosísimo mensaje que completaba la justificación por la fe en el garante, que enseñaba los méritos de Cristo y que lo exaltaba a lo sumo. Antes la Iglesia solamente predicaba la ley y la ley, como lo habíamos leído, y la obediencia a la ley y la obediencia a los mandamientos y los mandamientos y los mandamientos. Estaba mal, sí, estaba mal, aunque se enseñaba la verdad a media, porque era una verdad a media, porque sin el Espíritu Santo es imposible obedecer los mandamientos de Dios. Sin la obra del Espíritu Santo en el corazón es imposible obedecer los requerimientos de Dios. Dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se aferró a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Testimonio para los ministros, página 98. Con esto cerramos entonces el estudio de hoy, mis hermanos. El mensaje adventista es un mensaje distinto, es un mensaje claro que exalta al Salvador a donde siempre debía estar exaltado. Aquel que toma en sus propias manos no solamente el perdón de nuestros pecados, sino la santificación de nuestras propias vidas. Solamente debemos mirar y vivir. Eso es lo único que Él nos pide. Mira y vivirás. Aférrate al Señor con todo tu corazón. Pide perdón por tus pecados y faltas pasados y entrégate en sus manos para que te ayude a vivir una vida de obediencia a Él, por amor a Él, no por ganar la salvación, porque no ganamos absolutamente nada nosotros. Absolutamente nada podemos ganar nosotros, porque es un regalo de Dios. Es un regalo. Pero al aceptar ese regalo nosotros debemos mirar a aquel que nos regala esa salvación tan grande y dejar que Él conduzca nuestras vidas. No hay otra salida para nosotros si queremos estar seguros de nuestra salvación. No hay otra. Mi hermano querido, había muchas otras citas que encontré aquí, pero no quiero hacer muy largo el video. Creo que la idea está clara. Queremos expresar que el mensaje adventista es un mensaje distinto a los demás,
que enseñan que Jesús solamente te perdona y tú ya estás preparado para la salvación de acuerdo con lo que ellos toman. Y es un mensaje tan a medias como el mensaje que se predicaba en los púlpitos adventistas antes de 1888, diciendo que los mandamientos y los mandamientos y la ley y la ley. Pero se olvidaban de Cristo. Hoy tenemos un balance distinto. Gracias a estos dos mensajeros, a Wagner y Jones, recibimos el mensaje de justificación por la fe que Dios manda desde el cielo, ese preciosísimo mensaje que nos habla de un Dios justificador, pero también santificador. Que Dios te guarde y te bendiga. Vamos a terminar con una oración entonces para ya así cerrar el estudio de hoy. Postrémonos de rodillas, mis hermanos. Cariñoso Padre y Dios bueno que estás en los cielos, agradecidos estamos porque nos das estos mensajes maravillosos que dejaste escritos a través de la pluma inspirada que fue la señora Elena G. de White. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque en Cristo podemos estar seguros de nuestra salvación, porque solamente en Él y en sus méritos y a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones que nos santifiquen y nos ayuden a obedecer tus requerimientos como tú lo quieres, podemos encontrar la seguridad de nuestra salvación. En tus manos, Padre, nos encomendamos para que dirijas a cada hermano que ve este estudio, que lo pueda entender, que pueda ser claro esta idea en su mente. Para tu gloria y honra, Señor, hemos hecho esto por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como decimos cada vez que terminamos un estudio, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el mensaje de 1888 de estos dos pastores, de A.T. Jones y E.G. Wagner, puedan ser para ti un hito en el camino a tu salvación. Que puedas entender que el balance entre la obediencia de Dios y el regalo de la justificación, pues van juntos, no van separados, van juntos. Porque ningún ser entrará en el cielo que no haya sido justificado. Y aunque todos fuimos perdonados a través del sacrificio de Cristo, no todos se salvarán. Porque han perdido de vista a ese Jesús y han perdido de vista sus méritos. Que el Señor te bendiga, te guarde y hasta nuestro próximo encuentro continuaremos con el tema de justificación por la fe. Sin lugar a dudas, para que podamos decir al término de esta serie, realmente el Señor nos ha hablado y podemos estar seguros de que Él nos salva. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén y hasta nuestro próximo encuentro.